Bienvenidos a un capítulo más del conflicto árabe-palestino. En esta parte, como les comenté, el capítulo anterior, vamos a hablar un poquito más detenidamente sobre los acuerdos de Oslo. Pero para poder entrar a los acuerdos de Oslo, vamos a platicar de qué es Palestina. Hablamos el episodio anterior de que Israel se funda en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Palestina, ¿qué pasa con Palestina? ¿Qué sucede con Palestina? Palestina también tiene su historia y también tiene su fundación. Palestina es una nación que nace, vamos a llamarlo así, dividida en territorio y en organizaciones políticas. Hoy en día está administrada por Hamás, como les comenté. La parte de Gaza y la parte de Cisjordania está administrada por la parte de Al-Fatah. Hamás entra a Palestina en el 2006, en donde llega a través de elecciones democráticas. Entonces, es una respuesta extremo al que se van los palestinos, a la corrupción que se vivía por parte del partido en el poder, ¿ok? Pero para entender a Palestina, les decía yo que hay que entender los acuerdos del acuerdo de Oslo y vamos a tocar los puntos importantes, los puntos álgidos, ¿ok? Con los acuerdos de Oslo se da la creación del gobierno palestino en Gaza y Cisjordania y la independencia de estos territorios de Israel, ¿ok? Que dependían de Israel desde la guerra de los seis días. Esto es en 1967. Israel cede el territorio y también cede las competencias en cuanto a salud, educación, políticas sociales y recaudación de impuestos se refiere, así como la creación de una policía palestina, a cambio de que cese la violencia. La OLP reconoce al Estado de Israel, punto neurálgico en donde pueden quebrarse y se quiebran las facciones, porque obviamente hablamos también de los casos extremos o de los grupos extremistas, y pues obviamente hay quien está de acuerdo en que Israel dentro de los grupos extremistas es un Estado, y hay quienes no están de acuerdo, así como dentro de los judíos hay quienes están de acuerdo en reconocer a Palestina como un Estado y quienes no están de acuerdo en reconocerla. Los acuerdos, desafortunadamente, no se pueden cumplir y entonces se desata un nuevo conflicto, una nueva tensión en el área, ¿no? Y para colmo de esto, en el 2004 muere el líder de la OLP, Yasser Arafat, y es sustituido por Mahmoud Abbas hasta el día de hoy. Y él es quien sigue la línea, ¿no? Vamos a llamarla de Arafat, pero el grupo de Hamás no está de acuerdo con la línea que él sigue, ¿ok? Él es presidente, Mahmoud Abbas, de la Autoridad Palestina hoy, así es como se le llame. Ajá. Los acuerdos de Oslo hubieran sido un muy buen punto, nos hubieran acercado o hubieran acercado a la región a la paz mucho más de lo que hoy se encuentran de haberse concretado. Pero desafortunadamente no se pueden concretar y dan entrada a que nuevas facciones y nuevos grupos como es Hamás intervengan en la política, pero también intervengan en el conflicto militar, en el conflicto armado. Esto es lo que se refiere a lo que estaría en cuestión de Palestina, ¿no? Las condiciones de vida en Palestina, en las zonas, principalmente en la Franja de Gaza, son muy difíciles para quien vive y para quien trabaja ahí y para quien tiene que subsistir en esa región. Tienen un bloqueo por tierra y por mar. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de Hamás o Movimiento Nacionalista Islamista. En el 2007 hacen presencia en la Franja de Gaza, pero ya como un grupo político. Para el 2006 les había yo dicho anteriormente que ganaron las elecciones. Aparece por primera vez en Palestina, en la zona de Palestina,
como el movimiento de resistencia islámica con la primera intifada, lo que se conoce con la Guerra de las Piedras, ¿no? En 1996 empieza a promover ataques suicidas y en 1997 es considerado por muchos países del bloque occidental o muchos países occidentales, para no hablar de bloques, como un movimiento terrorista. Él está comprometido literalmente con la destrucción de Israel como Estado por medio de la lucha militar. Esto es un poco su ideal y su finalidad. El fundador del movimiento es el imán Ahmed Yassin. Es un líder religioso y surgen en oposición a la Organización de la Liberación para Palestina, que hasta ese momento, hasta 1987, con la primera intifada, era reconocido como la única autoridad legítima de los palestinos. Su ideología combina el nacionalismo y el islamismo, igual que los hermanos musulmanes de Egipto, quienes hoy actualmente no tienen mucha presencia en Egipto. Son salafistas y esto quiere decir que son apegados a una interpretación rigorista del Islam. ¿Okay? Su ideario político consiste en avanzar hacia un Estado palestino regido por la Sharia, que es la ley islámica. Niegan formar parte de cualquier autoridad palestina y niegan reconocerse o asimilarse como parte de ningún otro grupo que apoye o que fomente la unión palestina. A pesar de que a la autoridad palestina se le empieza a reconocer ya internacionalmente, ¿no? Es el paso que tenían los palestinos o que tienen los palestinos para llegar a conformarse como un Estado. Es este escalón, el primer escalón para llegar al escalón de la formación del Estado. No es un grupo yihadista. Esto hay que hacer hincapié en esto. Un grupo yihadista podría ser Al-Qaeda o el Estado Islámico, en donde para ellos la única acción válida y que puede lograr un cambio es la acción militar. Para Hamás tiene su brazo militar, tiene esta opción de poder hacer y cometer acciones como la que se cometió el 7 de octubre, pero también tiene su brazo político. Por eso es que pudo ser votado, porque también se le reconoce como una entidad o como una organización política. Y a grosso modo, esto sería lo que es Hamás. En conclusión o en resumen, nos da una clara muestra de que dentro de los palestinos hoy hay dos facciones, una facción radical que podría estar representada por Hamás y una facción mediadora, que está dispuesta a negociar, que está dispuesta a acatar y respetar acuerdos pactados y firmados con anterioridad. Esto es hoy el panorama, creo que muy complicado, porque además también tenemos un Estado de Israel con un primer ministro de extrema derecha, muy radical. Entonces, difícilmente vamos a poder ver en un futuro cercano un arreglo o un acuerdo. Ojalá y de verdad deseo de todo corazón que el cese al fuego sí termine, porque como les dije en el capítulo anterior, la peor parte de esto siempre se la llevan los ciudadanos comunes y corrientes. Siempre son ellos quienes pagan los platos rotos de un líder, de una ideología o de cuestiones políticas o de intereses más allá de los intereses del bienestar de la sociedad. Les agradezco muchísimo que nos sigan, que nos vean. Si quieren más acerca de este conflicto y de otros temas históricos, síganos en Desenredos e Historia en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok. Muchísimas gracias.